Y un informe de la Organización Mundial de la Salud reveló la expansión de las denominadas superbacterias mortales, que pueden resistir fuertemente la acción de los antibióticos más potentes que hay en la actualidad en la medicina. Esta situación es preocupante, ya que cualquier persona, de cualquier edad y en cualquier país, podría resultar afectada. Queremos conversar de este tema. Hasta aquí en el estudio de SNE Carlos Pérez, él es el director de la Red de Salud UC Christus. Doctor, gracias por venir. ¿Cómo está? Buenos días. Comentábamos fuera de pantalla, yo en lo personal fui afectada por una de estas bacterias, así que la verdad es que más que entrevistadora, casi como paciente afectada por esta historia, es el diálogo que vamos a sostener. Y me parece bien relevante partir, doctor, por preguntas bien amplias antes de entrar en lo medular y en el detalle. ¿Por qué se puede crear por parte de una persona la resistencia de la acción antibiótica a una bacteria o a una infección? Bueno, es muy importante aclarar que en realidad el que desarrolla la resistencia es el microorganismo, no es la persona. Okay. Microorganismo que puede estar presente en la persona o puede estar en el ambiente y, ¿no es cierto?, y puede infectar a un paciente. Los microorganismos a lo largo de la historia se han ido exponiendo a antimicrobianos y naturalmente, como un mecanismo biológico normal, han ido desarrollando estrategias para evadir el efecto de estos antibióticos que quieren destruirlo. Ellos quieren vivir igual que nosotros, ¿no es cierto? Y entonces han ido desarrollando mecanismos de resistencia. Y esto ha llegado a ser, como usted señalaba, un problema a nivel mundial. Nuestro país, por cierto, no está exento de esta situación. Y esto estamos viviendo en el ambiente hospitalario, pero también en la comunidad, e incluso en otro tipo de infecciones que uno no tiene siempre presente, como algunas infecciones virales, como algunas infecciones parasitarias, la malaria, por ejemplo, etcétera, que afectan a muchas personas en el mundo. Y en todos estos casos los microorganismos han sido capaces de desarrollando mecanismos de resistencia, y eso naturalmente está poniendo en riesgo, ¿no es cierto?, la salud de las personas. Y buscando un poco el análisis, ¿eso tiene que ver con la propia naturaleza de esos microorganismos o bien por el uso y abuso de antibióticos en distintos escenarios que presenta un paciente? ¿Qué análisis hay ahí? Claro, hay por un lado una respuesta normal de los microorganismos y eso siempre ha sido así. Sin embargo, como usted señala, el uso inapropiado, muchas veces en situaciones en que no está indicado recibir antibióticos, algunas infecciones virales, por ejemplo, o incluso algunos otros cuadros que no son infecciosos y que las personas reciben antibióticos, eso ha conducido, ¿no es cierto?, en buena parte al desarrollo de esta resistencia creciente en el mundo. Hay una serie de medidas que uno puede tomar para ello, para tratar de combatir esta situación. Desde luego, a nivel de la comunidad, ¿no es cierto?, las personas deben evitar automedicarse con antibióticos. Muchas veces cuando se automedican no está indicado y eso favorece, selecciona bacterias resistentes o microorganismos resistentes. Y lo otro tiene que ver también con medidas muy simples, lo ha dicho la misma Organización Mundial de la Salud, como el lavado de manos. Si uno se lava las manos más frecuentemente a nivel de la comunidad, a nivel del lugar de trabajo, a nivel del lugar de estudio, en los hospitales, por cierto, ¿no es cierto?, se transmiten y se adquieren menos infecciones digestivas, infecciones urinarias, infecciones de herida operatoria, etcétera, etcétera. Así que el lavado de manos es una medida tan simple, disminuye el riesgo de adquirir infecciones y por lo tanto tener que usar antibióticos y desarrollar resistencia. Y también es importante, hay otras situaciones en que se utilizan antibióticos que nosotros desconocemos, ¿no es cierto?, y que nos exponen a esas sustancias químicas. Por ejemplo, en la ganadería, en la piscicultura, se utilizan antibióticos para favorecer el crecimiento, ¿no es cierto?, y evitarle las infecciones a los animales, a los peces. Y esos antibióticos finalmente llegan a nosotros, los comemos sin darnos cuenta. Y nos exponemos, digamos, a esos antibióticos y las bacterias que tenemos se exponen y pueden desarrollar resistencia. Así que hay una serie de medidas comunitarias, médicas y de la industria que se pueden ir tomando para disminuir esta situación. Carlos, ¿y qué pasa con los niveles de defensa que puede desarrollar el mismo ser humano? Muchas veces efectivamente hay una irresponsabilidad por parte de las personas de automedicarse, pero muchas veces también ocurre, fue mi caso personal, que las defensas bajan a tal nivel que efectivamente hay un oportunismo desde el punto de vista de este microorganismo para actuar de manera bien descontrolada. ¿Qué pasa? Y yo no sé si las personas tenemos algo que hacer respecto de las defensas, más allá del lavado de manos y un poco el autocuidado. Claro, lo que usted señala es muy importante. Muchas de estas infecciones por agentes resistentes afectan a personas que están hospitalizadas y que tienen ya sus defensas disminuidas.
Por ejemplo, como el caso que usted me contaba antes de que comenzáramos la entrevista, ¿no es cierto?, en una situación de embarazo, puerperio, las mujeres naturalmente tienen la defensa disminuida. Personas que están recibiendo tratamiento para el cáncer, personas que reciben un trasplante, ¿no es cierto? Todas esas personas están con sus defensas disminuidas y entonces bacterias que habitualmente no son tan agresivas, pueden ser resistentes a antibióticos, pero no son tan agresivas, encuentran la oportunidad, ¿no es cierto?, para afectarla y producen cuadros bastante graves y obligan a utilizar antibióticos complejos, costosos, por largo tiempo, para poder salir adelante. Pero este es un problema mundial que afecta a todos los lugares. ¿Qué le pasa, doctor, a alguien que tuvo estos episodios? Se describían en este informe de la OMS varios tipos de, perdona la expresión, pero varios tipos de bichos, de bacterias. Uno era la Klebsiella pneumoniae, otro era el Staphylococcus aureus, y suma y sigue. Cuando alguien se ha enfrentado a este cuadro y ha tenido que luchar con riesgo de muerte también ante este microorganismo, ¿qué pasa después? Yo me preguntaba, por ejemplo, si alguien recibió esta bomba de antibióticos para poder combatir esos bichos, pareciera ser entonces que la siguiente infección uno queda con el umbral de antibióticos demasiado alto. Claro, no necesariamente, porque si usted logra erradicar la bacteria, esa bacteria desapareció y si usted tiene una nueva infección la va a tener por las bacterias habituales. Okay. Hay algunas situaciones, y aquí no quiero entrar en detalles técnicos, tampoco alarmar a las personas, pero hay algunas situaciones en que uno es tratado, ¿no es cierto?, desaparece el cuadro clínico, pero uno queda portador por un tiempo, digamos, en la piel, en el tubo digestivo, etcétera. Y esa situación de portación en general no produce daño, pero la bacteria está ahí, uno la puede transmitir a otras personas, etcétera. Entonces, hay una situación un poquito más compleja, pero eso en general tiene que ir en el tiempo, la flora bacteriana normal tiene que ir desplazando a estos bichos más resistentes y finalmente, ¿no es cierto?, uno queda con la flora normal y si vuelve a tener una infección, va a tener una infección por bacterias habituales, digamos, habituales. Doctor, pensando en positivo y que es muy bueno que uno sepa que está ocurriendo para que la comunidad científica tome medidas, me imagino. ¿Qué es lo que debiera ocurrir frente a una situación de esta naturaleza y que, como usted dice, está ocurriendo en Chile, pero en todas partes del mundo, que estos microorganismos están siendo cada vez más fuertes y a uno como ser humano le cuesta mucho más atacarlos? Bueno, hay varias estrategias, como le decía, algunas estrategias de lo que se llama en medicina el uso racional de antibióticos, ¿no es cierto? Realmente nuestros colegas, ¿no es cierto?, tienen que indicar los medicamentos cuando realmente indicados, las dosis apropiadas, los tiempos que se requieren, ¿no es cierto? La comunidad tiene que estar informada, ¿no es cierto?, evitar la automedicación. La industria, por otro lado, que produce antibióticos, ¿no es cierto?, está desarrollando nuevas moléculas. Hay un área en que se ha desarrollado más que en otra, por ejemplo en el área viral VIH, por ejemplo. El virus VIH también puede desarrollar resistencia, pero ahí se ha desarrollado una enorme cantidad de antimicrobianos, de antivirales, y ahí tenemos respuesta. En bacterias, como la que usted dice, la Klebsiella, Staphylococcus, tenemos bastante menos desarrollo. Ahí hay un problema bien complejo, que es un problema de que para desarrollar nuestras drogas hay que invertir mucho dinero. Y, por cierto, estas compañías tienen que tener la retribución respectiva después de haberlo desarrollado y después de haber invertido cientos de millones de dólares. Y a veces no están tan entusiasmados porque desarrollan una nueva molécula, esa molécula se usa para tratar unas poquitas infecciones por unos poquitos días y además rápidamente aparecen copias. Entonces, el negocio, por así decirlo, no es tan bueno como en otras circunstancias en que, por ejemplo, los pacientes que tienen una infección por VIH que deben recibir de por vida estas drogas. Correcto. Entonces, también hay estímulos, ¿no es cierto?, y para la industria que son comprensibles, y ahí, ¿no es cierto?, hay un rol que deben tener los gobiernos, las universidades, etcétera, en ayudar y apoyar también, porque es una necesidad del mundo, de la comunidad, digamos. Uno comprende la situación, las razones económicas, por así decirlo, pero hay que buscar alguna respuesta. Así que, como le digo, todavía queda mucho por hacer. Lo que nos resta a nosotros, digamos, los médicos, utilizar bien, lavarnos las manos, ¿no es cierto?, usar todas las medidas de precaución para evitar las infecciones asociadas a la atención de salud, y en la comunidad, ¿no es cierto?, no automedicarse y el mismo lavado de manos. Las vacunas que también parecen como una cosa un poco lejana, también ayudan mucho, porque hay muchas vacunas que ayudan a prevenir infecciones que requieren uso de antibióticos. Si nosotros, por ejemplo, en las vacunas para prevenir, por ejemplo, la influenza, que hay que usar, digamos, medicamentos muchas veces para prevenir las infecciones por el neumococo, el que produce la neumonía, la otitis y la sinusitis, hay vacunas para ello que están indicadas en los niños, y así varias otras vacunas para el meningococo, ¿no es cierto?, para varias bacterias y virus que requieren uso antimicrobiano, existen vacunas. Entonces, cuando esté indicado, ¿no es cierto?, las personas deben recibirlo. Doctor, ¿y qué pasa, por ejemplo, con la posibilidad de detectar este tipo de microorganismos cuando se empiezan a generar? Muchas veces
los exámenes que se realizan arrojan negativo a cuánto bicho le hacen las pruebas, y mientras tanto uno está en el cuadro, empieza a empeorar cada vez más y todos los exámenes arrojan negativo, negativo, negativo. ¿Cuán fácil es poder pesquisar primero el microorganismo por el cual se tiene que tratar ese paciente, y cuál es también la ventana de tiempo? Porque al final uno empieza a hacer un tratamiento contra el tiempo porque el paciente empieza a empeorar cada vez más. Bueno, la mayoría de las veces es relativamente fácil porque uno realiza un cultivo, por ejemplo, de una herida operatoria con infección, de una infección urinaria, de la sangre, etcétera, aparece la bacteria y hay un examen que se llama antibiograma, que es para ver a qué resistencia. Todo eso normalmente está en menos de 24 horas. Correcto. Y uno tiene la información. Pero cuando uno toma el cultivo y el cultivo resulta negativo, ¿no es cierto?, ahí estamos en problemas. Entonces ahí hay que empezar a buscarlo en diferentes lugares, ¿no es cierto? Hay métodos más modernos, moleculares, etcétera. A veces hay que incluso intervenir a las personas para ir al sitio donde hay acumulación de material, ¿no es cierto?, que uno pueda tomar muestras. A veces no es tan fácil, pero yo diría que en la gran mayoría de los casos sí contamos con cultivos, con exámenes para saber la sensibilidad y podemos adecuar el antibiótico. Doctor, respecto de un tema que se me había quedado en el tintero a partir de una respuesta que nos entregaba usted, ¿qué tan efectivos son? Hay una serie de productos que hoy día están en el mercado, a los que también se les hace publicidad por distintos medios, que se supone que ayudan a las defensas, sean las defensas que están en el intestino, que arreglan la flora. Hay productos lácteos que dicen que eventualmente consumiéndolo los niños uno podría ayudar a fortalecer esas defensas para evitar futuras infecciones. ¿Eso es realmente así o forma parte de una fantasía de ciertos productos? Mira, hay de todo en el mercado, pero efectivamente algunos productos y algunos alimentos que traen los llamados probióticos, ¿no es cierto?, sí efectivamente pueden ayudar, ¿no es cierto?, a mantener una flora, porque la flora bacteriana que nosotros tenemos en nuestra piel, en nuestro intestino, ¿no es cierto?, en cierta manera es protectora, evita, correcto, ¿no es cierto?, que entren otros actores, ¿no es cierto?, y que invadan y produzcan problemas. Así que esa flora se mantiene en equilibrio con nosotros, es una flora que nos ayuda, y estos productos, algunos de ellos pueden ayudar a restablecer la flora, especialmente cuando uno ha utilizado antibióticos. Pero no todos los compuestos, así que yo aquí pediría y sugeriría, digamos, que en general se consulta al médico, a cada médico, ¿no es cierto?, de personas, sea el pediatra, el médico general, al médico internista que está viéndolo, para preguntarle si están indicados o no, porque no siempre están indicados todos estos productos, pero en general algunos de ellos ayudan. Y lo otro, respecto de las vacunas, algo que comentábamos recién, generalmente para las campañas de invierno uno escucha que el público objetivo es súper focalizado, las guaguitas entre 6 y 23 meses, adultos mayores con enfermedades crónicas mayores de 65, las embarazadas con más de 13 semanas de gestación. Uno, si no encaja en ese perfil, debería vacunarse igual, ¿o no? No solo contra la influenza, sino que contra otras enfermedades que podrían derivar en estas infecciones muy resistentes. En primer lugar, me alegro mucho que usted conozca con tanto detalle las indicaciones de la vacuna de influenza. Me parece súper bien, digamos, porque eso es lo que esos son los mensajes que queremos que lleguen a la comunidad. Por eso lo repetí. Muy bien. Pero en influenza, efectivamente, esos son los grupos, porque son los que, cuando desarrollan influenza, son los que tienen más riesgo de complicaciones y de cuadros graves. Pero por cierto, esto está abierto a cualquier persona, digamos, que quiera recibirlo, que pueda recibirlo, se lo administren en la empresa, en el colegio, etcétera. Bienvenido, digamos, porque son vacunas inocuas, digamos, y que pueden ayudar. Lo que pasa es que si a ellos les da una influenza, van a pasarlo un poco mal, pero probablemente tienen menos riesgo que esos grupos que usted señalaba. Perfecto, doctor. Muchísimas gracias por haber venido a comentarnos de este tema. Nos parecía relevante abordarlo. Sabemos que además cuando disponemos de mejor información estamos mejor preparados para enfrentar esos problemas cuando llegan. Así que gracias por venir hoy día. Gracias a ustedes. Buenas tardes.